Saludos apreciados participantes, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a abordar los temas relacionados con la población y muestra de nuestras investigaciones. La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones, es decir, hacia esas personas se generalizarán los resultados y por ende las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos del estudio. Podemos encontrar a grandes rasgos dos tipos de población. La finita, que consiste en la agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. Desde el punto de vista estadístico, una población finita es la constituida por un número inferior a 100.000 unidades. Algunos dirán 100.000 habitantes, haciendo referencia a elementos humanos o elementos animados. Esto nos lo dice Sierra Bravo 91. Es importante destacar que este criterio de Sierra Bravo, si bien tiene algunos años que emergió, ha sido utilizado con el pasar del tiempo por muchos autores. Se ha vuelto, por decirlo así, un estándar o una costumbre dentro de los investigadores. La población es infinita cuando se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de estos, debido a que su elaboración sería prácticamente imposible. Un ejemplo de una población infinita puede ser los trabajadores de la economía informal de un país. Es difícil, aun cuando hagamos un censo en la población, en esta población de economistas informales, es bien complicado poder llegar a un número exacto. Se considera una población infinita a la conformada por 100.000 habitantes o 100.000 unidades o más, siguiendo el estándar de Sierra Bravo. Ahora bien, como podemos tener un número de elementos o sujetos bastante elevado, recurrimos a lo que es la selección de la muestra. En ese propósito, la muestra es un subconjunto representativo y finito, o sea que es un número determinado, que se extrae de la población accesible, esa población a la cual nosotros vamos a tener posibilidad de acceder para recoger la información, para recoger los datos. Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado muestreo. ¿Okay? La muestra es ese conjunto finito de elementos que forman parte de esa población accesible y en la cual nosotros vamos a aplicarlo, el instrumento. Y la técnica que vamos a utilizar para seleccionar, establecer el criterio para seleccionar esos sujetos es el muestreo. Y tenemos varios tipos, dos tipos básicamente. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico se divide en muestreo por azar simple, azar sistemático, azar aleatorio estratificado o azar estratificado y aleatorio o azar por conglomerados. En cuanto al no probabilístico, tenemos el muestreo por cuotas, el intencional y el tipo bola de nieve. En cuanto al muestreo probabilístico, es aquel donde o se presenta cuando todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. ¿Okay? Aquí en este tipo de muestreo, todos los sujetos que nosotros tenemos, que podemos elegir, tienen la misma probabilidad de ser electos como parte de la muestra. Que no hay un criterio, sino que no hay un criterio de selección, sino que todos son posibles candidatos para comprender la muestra, para componer esa muestra. Tenemos entonces dentro de ese muestreo probabilístico el muestreo por azar simple. En este, los elementos se seleccionan de forma aleatoria. Por ejemplo, se eligen al azar 10 estudiantes de una lista de 50. Nos colocamos en un pasillo donde
transitan una cantidad de estudiantes y nosotros vamos seleccionando de manera aleatoria sin un criterio establecido, sino que simplemente si pasaste por ahí como todo el resto de los estudiantes, tienen todos la misma probabilidad de ser seleccionados como integrantes de esa muestra. También está el muestreo por azar sistemático o muestreo sistemático, que se basa en la selección de un elemento en función de una constante K. De esta manera se escoge un elemento cada K veces. Ejemplo, de una lista de 50 estudiantes, se selecciona uno de ellos por cada 5. Es como si yo tengo una fila de estudiantes, lo aplicaban mucho los profesores de deporte, cuando teníamos una lista de 40 estudiantes de una sección que iban a integrar un equipo o varios equipos de determinados juegos. Y entonces dicen, bueno, van a enumerarse del 1 al 3. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en una constante K. Entonces los números 1, todos los números 1 dan un paso al frente y conforman un equipo. Todos los números 2 dan un paso al frente y conforman otro equipo. Y todos los números 3 dan un paso al frente y conforman otro equipo. Entonces, de eso se trata. Aquí el muestreo sistemático justamente se llama sistemático porque responde a una constante K, que es un número constante que no cambia y nos va a decir cada cuántas veces vamos a seleccionar a una persona. También dentro del muestreo probabilístico tenemos el estratificado. En este caso, el investigador divide a toda la población objetivo en diferentes subgrupos o estratos homogéneos. Importantísimo esa palabrita, estratos homogéneos. Ya vamos a ver qué es eso. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales con características similares de los diferentes estratos de forma proporcional. Por ejemplo, se separan a los estudiantes de una universidad por facultad, que esos son los estratos. ¿Por qué son homogéneos? Porque son si vas a separar a los estudiantes por facultad, todos los grupos que tú selecciones van a responder a una facultad u otra facultad. Es decir, yo agarro en la Universidad del Zulia, selecciono a los estudiantes de la Facultad de Educación, de Humanidades y Educación, a los estudiantes de la facultad separados de la Facultad de Ciencias Económicas y separados de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuál es el criterio de homogeneidad? La pertenencia a esa facultad. ¿En qué facultad están inscritos? ¿Ok? Yo no voy a encontrar en el estrato de educación estudiantes de ingeniería, ni en el estrato de ingeniería estudiantes de ciencias económicas, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que ser estratos homogéneos. Ahora, vamos a suponer en este gráfico, estos 5 participantes son de educación y los azules son de ingeniería. ¿Qué sucede? Yo tengo que saber que en ingeniería tengo más estudiantes que en educación. ¿Cuántos voy a seleccionar de cada grupo? Bueno, de educación selecciono 2 porque hay menos participantes, menos población en este caso, de esa carrera. Pero los de ingeniería, como son más, debo elegir una cantidad proporcional a la totalidad de sujetos que pertenecen a esa facultad. Es decir, los estratos pueden ser iguales si todas las poblaciones son iguales. Que tengo 10 estudiantes de educación, 10 estudiantes de economía, 10 estudiantes de ingeniería. Ahí serían estratos iguales. Pero si tengo 100 de ingeniería, 10 de educación y 50 de ciencias económicas, evidentemente ahí tengo que calcular qué cantidad de estudiantes de acuerdo a la población que tengamos de cada facultad vamos a seleccionar. Ahora el muestreo por conglomerado, aquí se seleccionan grupos de una población con características únicas y también comunes, pero los sujetos siguen conservando características heterogéneas dentro de los grupos. Fíjense, aquí si comparamos con el caso de arriba, los amarillos eran educación, los azules eran ingeniería. ¿Qué pasa aquí? Yo formo conglomerados porque efectivamente los sujetos pueden tener algunas características comunes, pero siguen conservando características heterogéneas por mucha discriminación que yo haga para tratar de agruparlos. Por ejemplo, aquí se requiere investigar el rendimiento académico de estudiantes de primaria del estado Zulia. Para ello se toma toda la población de estudiantes. Luego, como es muy extensa, se debe dividir en ciudades, ¿verdad?
Luego, seleccionar las ciudades con lo que son los conglomerados y seleccionar un número al azar de cada conglomerado. Es como si yo dijera, bueno, los estudiantes de la Andrés Eloy Blanco, los estudiantes del Electo Jesús Piña, los estudiantes de el Combinado Cabima, los estudiantes del Juan 23, los estudiantes de otro colegio. Entonces, ¿qué sucede acá? El criterio de selección son los colegios, pero resulta que tengo los azules son niños y los amarillos son niñas. Entonces, hay características que siguen siendo heterogéneas, ¿no? En este caso, el género, independientemente de la agrupación que yo haga de los conglomerados. En los conglomerados voy a tener características homogéneas para poderlos agrupar, pero muchos sujetos van a seguir conservando sus características propias, características que son propias y que también pueden ser de interés para el investigador. O sea, aquí en el conglomerado vamos a tener cierto nivel de heterogeneidad en los sujetos de acuerdo a ciertas características. Ahora, en cuanto al muestreo no probabilístico, este es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Aquí no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegibles para integrar la muestra. Aquí el muestreo intencional es el primero de ellos. Los elementos son escogidos con base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador, como por ejemplo, se selecciona como muestra a los docentes con más de 3 años de experiencia. Este muestreo intencional también se conoce como muestreo sesgado. ¿Por qué? Porque aquí el investigador va a seleccionar a los sujetos de acuerdo a criterios de inclusión o exclusión de acuerdo a su interés. Es decir, aquí por ejemplo él está seleccionando como muestra a docentes que tengan cierta cantidad de años de experiencia. Porque resulta que él está haciendo una investigación sobre reformas curriculares y entonces lo ideal es que las personas tengan ya tiempo ejerciendo, ¿ok? La docencia y que de pronto hayan participado en esa reforma, ¿no? Entonces, todos esos criterios, cuando yo los establezco, tengo que escribirlos en mi trabajo de investigación para que quede bien claro cuál es cuál es la técnica de muestreo, en este caso intencional. Y lo otro es por qué los estoy seleccionando. Yo tengo que justificar por qué estoy estableciendo esos criterios de inclusión o exclusión. ¿Por qué digo exclusión? Porque yo puedo decir, cuando decreto mi muestra, voy a seleccionar todos los sujetos que no tengan familiares en la institución, por ejemplo, ¿no? Entonces ya yo estoy colocando ahí una condición que va a negar a ciertos sujetos pertenecer a esa muestra, ¿ok? Entonces por eso puedo ser inclusivo o puedo ser exclusivo, pero tengo que tener claro, establecer claramente cuáles son esos criterios al momento de definirlos, pues. El muestreo por cuota se definen algunas características, parámetros biológicos o sociodemográficos. Luego se crean subgrupos y se selecciona una cantidad que es la cuota de informantes para cada subgrupo. Por ejemplo, de un conjunto de pacientes con enfermedades se forman grupos. En un lado clasificamos a los que tienen enfermedades infecciosas, en otros enfermedades virales, en otros enfermedades neurológicas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y de cada grupo se eligen 3 informantes para cada caso. ¿Okay? Esa es una forma también de hacer muestreo. Pero también tenemos que justificar, ¿verdad? Establecer por qué estamos eligiendo esa cantidad, por qué haciendo énfasis en esos grupos de acuerdo a las enfermedades, porque de pronto la investigación va dirigida a estudiar algún rasgo que puedan tener en común esos pacientes independientemente de la enfermedad que padezcan. Bueno, pero resulta que yo quiero establecer si los que tienen enfermedades infecciosas, virales, estomacales, neurológicas, tienen más o menos la misma reacción a este medicamento que voy a suministrar, ¿ves? Entonces yo de ahí saco
selecciono esa muestra y luego saco la cuota respectiva. El muestreo por bola de nieve también es muy interesante. Mucha gente no lo conoce o no lo conoce por lo menos de primera mano. Se basa en referencias de sujetos iniciales para generar sujetos adicionales. Se aplica cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar. Es decir, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un participante que tiene un rasgo particular que es difícil de encontrar, normalmente esos sujetos forman parte de algunas organizaciones o algunos grupos o algunos movimientos que van donde se relacionan con sujetos similares a ellos. Por ejemplo, se realiza un estudio sobre la inclusión de los albinos en el contexto laboral, pero ante la dificultad para ubicar personas albinas, ¿verdad? Esas personas que tienen esos rasgos bien particulares, por lo menos aquí en Venezuela, el albinismo, o en Cabimas, el albinismo es bien peculiar. O sea, hay muy poca población de albinos, entonces se recurre a uno de esas personas albinas para que a su vez nos ponga en contacto con otros semejantes a él, porque él puede tener grupos, puede pertenecer a alguna asociación, puede tener algún tipo de afiliación a otras personas que tengan sus mismos rasgos, el albinismo, ¿no? Entonces, particular este muestreo porque teniendo un sujeto tipo, lo que llaman el sujeto tipo, el sujeto típico de esa población, podemos llegar a otros similares. También puede ser, vamos a hacer un estudio sobre pacientes con ELA, la famosa esclerosis lateral anteomórfica, creo que se llama. Entonces podemos, como son atípicos, o por lo menos pueden ser atípicos en algunos contextos, se pueden seleccionar a una persona que contenga esa condición y bueno, normalmente estos están afiliados a fundaciones o grupos de apoyo para estas condiciones y podemos llegar a ellos. ¿Ok? Bien interesante estos muestreos no probabilísticos también, porque pensamos que muestrear todo es aleatorio. No, nosotros podemos hacer muestreo no probabilístico también, en cualquiera de sus modalidades. Tenga en cuenta lo siguiente, una muestra N es un subconjunto de la población. El tamaño de la muestra es el número de elementos o sujetos que componen la muestra representada en una población. En ese sentido, una muestra es representativa porque tiene nivel de confianza y margen de error. ¿Okay? Importante esto. Toda muestra va a tener siempre un nivel de confianza y un margen de error. Y permite inferir los resultados a la población. Es decir, los resultados que nosotros encontremos en la muestra van a poder ser extrapolados a la población. Vamos a poder decir que como en la muestra pasó situación, se supone o se infiere que en la población puede estar sucediendo lo mismo. El tamaño de la muestra reduce los costos. Obviamente no es lo mismo trabajar con una población de 100 sujetos cuya muestra calculamos y nos dice que son 70 u 80 a que trabajemos con la totalidad, ¿no? Entonces, un tema económico también, un tema logístico y es importante siempre calcular o establecer el tamaño de la muestra y establecer la técnica de muestreo también, ¿no? Que quede bien clara. Permite que la recolección de datos se realice en menor tiempo. Permite estudiar poblaciones muy grandes. Estas son ventajas de calcular las muestras, ¿no? Para calcular el tamaño de la muestra, por favor, tomemos en cuenta esta fórmula. Está bastante descrita a lo largo de toda la presentación. Esta es una muestra para calcular, esta es una fórmula, perdón, para calcular muestras en poblaciones finitas. Si vamos a ver un poquito, la N roja o la N color vino que está allí, es el tamaño de la muestra buscado, es el número que vamos a encontrar. En el caso de poblaciones finitas e infinitas es la misma N, ¿ok? La N mayúscula que está en verde azul, color verde azul más o menos, es el tamaño
de la población o universo, o sea, la totalidad de la población. Z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, y vamos a ver qué es ese Z un poquito en la siguiente lámina. La E minúscula, es el error de estimación máximo aceptado, ¿ok? Y la P y la Q son la probabilidad de que ocurra un evento estudiado, que es la probabilidad de éxito, y Q es la probabilidad de que no ocurra, o vamos a decirlo así, P y Q es éxito y fracaso. Q es 1 menos P, o sea, si la probabilidad es de 50%, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso igual es el 50%. A veces se toman 60 de éxito, 40 de fracaso, pero tiene que ser siempre complementaria, o sea, hasta llegar a un 100, ¿no? A un 100%. En la población infinita tenemos esta fórmula también, el Z, tenemos la P y la Q y el error, en este caso, de estimación. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿no? La N es el tamaño de la muestra buscado, es el valor que queremos encontrar y representa el número de elementos o sujetos extraídos de la población. SN es el numerito que vamos a tomar como muestra, como cantidad de sujetos para nuestra muestra, sea finita o sea infinita. La N mayúscula es el tamaño de la población o universo, individuos o elementos en los cuales se puede presentar características susceptibles a ser estudiadas. ¿Ok? Para un universo finito tenemos, por ejemplo, hombres y mujeres mayores de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad X, C de Maracaibo. Ese es nuestro universo. Ahora, en el universo infinito podemos hablar de hombres y mujeres consumidores de agua embotellada. Es bien difícil determinar cuántas personas consumen agua embotellada. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el tamaño de la población, ¿no? Entonces, siempre es importante, si trabajamos con poblaciones finitas, estar claros en cuántos sujetos vamos a tener en total de población. El tamaño de la muestra es el Z, es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentaje, ojo, con el cual se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. El nivel de confianza lo fija el investigador, eso lo asumen ustedes, pero se acostumbra y está prácticamente estandarizado en muchos contextos que se utilice un 95%. Si nosotros utilizamos el 95%, el Z cuadrado, vamos a ver la fórmula rápidamente, lo que tenemos aquí, fíjense que lo que me pide es un Z alfa cuadrado, en ambos casos. El Z cuadrado va a ser 3,84, a veces redondea a 4. Hay libros que ustedes los van a buscar y va a aparecer la misma formulita de esta N por Z por P por Q, pero entonces van a decir N por 4 por P por Q, porque la fórmula ya te está diciendo automáticamente que está asumiendo un nivel de confianza del 95%, que realmente es el 3,84 cuando hablamos del Z cuadrado, pero lo redondean a 4 para facilitar el cálculo. ¿Ok? Prácticamente es una norma, ¿no? Hablar del 95%, que es 4. ¿Ok? Cuando hablamos, repito, del Z cuadrado, que es lo que nos pide la fórmula. Ahora, el E es el error de estimación máximo aceptado. La cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de una elaboración de una investigación. Suele utilizarse un 5%. Debe considerarse el valor asumido en el nivel de confianza. Obviamente, si estamos hablando del nivel de confianza del 95%, es evidente que para el error muestral, ¿verdad? Vamos a calcular el 5%. Vamos a considerar el 5%. Si yo tomé para el valor de Z el 99%, yo para el error tengo que calcular el 1%. ¿Ok? Normalmente se toma 95 para el Z y 5 para el error.
¿Ok? 5 para el error. La P es la probabilidad de ocurrencia del evento estudiado, que es el éxito. Y la Q es 1 menos P, es decir, a la totalidad le restamos el valor de la probabilidad de éxito. O simplemente lo complementamos, ¿no? Probabilidad de ocurrencia de éxito y probabilidad de ocurrencia de fracaso. Si P es igual a 30, que es igual a 0, equivale a 0,30, entonces Q es 1 menos P, entonces 1 menos 0,30 es 0,70, que se traduce en el 70%. En otras palabras, si P vale 30%, obviamente el Q va a valer 70%. Si vale P 60%, el Q va a valer 40%. Si no se conoce P, entonces se asume P 50 y Q 50. Es una de las costumbres más asumidas. Si no se conoce, pues, la probabilidad de éxito de selección, de que ocurra el evento. Se asume 50-50. Para equilibrar, pues, la fórmula, el cálculo. Ahora, vamos a ver este caso. ¿Cuál será el tamaño de la muestra para una población de 350 personas? Estamos haciendo un estudio donde tenemos una población de 350 personas, donde trabajaremos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Ahí estamos estableciendo Z y E, ¿verdad? Considere que no existen antecedentes de encuestas anteriores y P y Q se trabajarán con un 50%. Entonces, ¿qué tenemos aquí? N, que es la totalidad de la población, son 350. Z, nos dan diciendo que tomamos el 95%, que es 1,96 aproximadamente, casi 2. Y z cuadrado es 2 al cuadrado, que vendría siendo aproximadamente 4. Aquí lo están tomando como 3,84 según la tabla que acabamos de ver. P y Q son 50% cada uno y equivale a 0,5. Y E, el error, es el 5%, que no es más que el 0,05. Pendiente con esto. Como nos piden el error al cuadrado, elevamos ese 0,05 al cuadrado, que nos da 0,0025. Y aplicamos la fórmula. Los 350, que son nuestra población total, este 1,96, que es el valor de Z, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? 0,5 por 0,5, el P y Q, ¿cierto? 0,05 al cuadrado, que es el error. 350 menos 1, que es N menos 1. 1,96 al cuadrado, que es Z, el valor de Z, pero hay que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Por 0,5 por 0,5. Vamos calculando, simplemente matemática natural. Resolvemos el numerador, resolvemos el denominador. Cuidado con esta multiplicación y esta suma, ¿ok? Resolvemos primero esta multiplicación, después esto que está acá, sumamos los dos un término y nos da un valor, en este caso, de la muestra, ¿no? Aquí está calculándose, aquí está elevado al cuadrado del error, aquí está n-1 y en fin, todo esto. La muestra nos da 184, es decir, que en lugar de tomar esos 350 sujetos en total, vamos a tomar los 184 sujetos que nos da como muestra. No es lo mismo sacar, por ejemplo, 350 fotocopias de una encuesta o enviar un formulario de Google a 350 destinatarios que enviarlo a 184. ¿Ok? Esa es la ventaja de trabajar con la muestra. Ahora, hay algo importante. Nosotros ya sabemos que calculamos que nuestra muestra son 184 sujetos. 184 sujetos, que son representativos de esos 350. Ahora, vamos a suponer, fíjense acá, por ejemplo, vamos a una universidad donde se calculó una muestra de 184 estudiantes, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Con base a una población N de 350, justo lo que acabamos de resolver.
Eso es lo que acabamos de resolver. Ajá. Entonces, están divididos en 3 escuelas: medicina, ingeniería industrial y mercadeo, ¿verdad? Ahora, en este caso, deseamos conocer qué cantidad de personas se seleccionarán en cada escuela. Y vamos a usar esta formulita para saber de esos 184, cuántos vamos a seleccionar de medicina, cuántos vamos a seleccionar de industrial y cuántos vamos a seleccionar de mercadeo. Porque imagínense ustedes que la escuela de medicina tenga, no sé, ponte 80 estudiantes. La de ingeniería tenga 4 estudiantes y la de mercadeo tenga 100. Por supuesto, hay una desproporción en la cantidad de sujetos entre escuela y escuela. Tenemos que seleccionar cantidades de estudiantes proporcionales de acuerdo a la población que tenga esa escuela. Lo estamos viendo, ¿no? O sea, si yo tengo en una escuela 4 estudiantes, yo tengo que saber de esos 4 cuántos voy a elegir. Y si tengo 100 en otra escuela, tengo que saber cuántos de esos 100 voy a elegir. Entonces tenemos esa formulita que es para calcular el estrato, es decir, cuántos estudiantes de cada escuela voy a seleccionar sobre la base de esos 184. N es el tamaño de la muestra, la N que se ve rojita. El I es el número de estrato. La NI en negro es el número de unidades muestrales del estrato I. Y la N verde es el número de unidades muestrales en la población. ¿Ok? Vamos a ver paso a paso. Aquí tenemos un detalle, ¿no? El estrato 1 es medicina, el estrato 2 es ingeniería industrial y el estrato 3 es mercadeo. Ahora, yo sé, aquí lo tengo abajito, que 350 es la total de la población y 184 es el total de la muestra que calculamos previamente. Pero resulta que yo tengo de medicina 135 estudiantes de esa escuela, 90 estudiantes de ingeniería industrial y 125 de mercadeo. Todo eso me suma 350, que es la población total de estudiantes dependiendo de cada carrera. Fíjense que coincide con mi número total de población. Ahora, vamos a calcular el estrato. Para el primer caso, medicina, voy a tomar 184, que es la muestra total que calculé, multiplicado por 135, que es el número de estudiantes que tiene la escuela de medicina, dividido entre el número total de la población. Eso me da 70,97 estudiantes. Obviamente asumimos una unidad más, serían 71 estudiantes, porque no podemos partir a un estudiante en dos, ¿no? Tenemos que siempre aproximar hacia